tal? Buenos días. Es un gusto para mí estar aquí nuevamente y hoy que, si ya se dieron cuenta, pues después de tantos meses finalizamos el estudio del libro de los Hechos y estamos por entrar a un nuevo estudio en la carta a los Gálatas, que yo estoy seguro que será de gran bendición para todos los que nos encontramos aquí. Así que ahí donde está vamos a poner este tiempo en manos de Dios para poder iniciar con la meditación de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos, de congregarnos en tu nombre, de bendecirte, de alabarte, pero también de estudiar tu palabra. Y Señor, yo estoy seguro que tú tienes que decirnos algo en esta mañana. Espíritu Santo, te pido que tú permanezcas en este lugar, que tú me uses y que tú también hables a cada una de las personas que estará escuchando este mensaje en este momento, pero también tal vez a través de una transmisión más adelante. Quita preocupaciones, quita distracciones para que podamos concentrarnos y háblanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen amén. Quisiera comenzar con una introducción, dado que estamos entrando a un nuevo estudio, y podríamos preguntarnos, pues de manera muy puntual, ¿cuál es la relevancia de la carta de Pablo a los Gálatas? ¿Qué podemos o qué debemos aprender de los Gálatas? Y tal como lo hemos estado haciendo en otras ocasiones, pues vamos a iniciar con un video que resume, especialmente si tú nunca has leído Gálatas, un video que nos deja de una buena manera el contexto y aparte nos explica lo que vamos a estar explorando en las próximas semanas. La carta de Pablo a los Gálatas fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero, él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego, les muestra cómo este evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció.
Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos, y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con esos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías, y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia. Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con Él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal. Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo. Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios. Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas, sin importar su etnia, estatus social o género. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Es actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu.
y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero, podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz. Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse, justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos. Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye: este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco. Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús, que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas. Tras hayas visto este recorrido, pues te des cuenta la riqueza que hay en esta carta. De seguro empezaste a ver, claro, yo conozco ese versículo, yo también conozco ese pasaje, a mí ya me han enseñado sobre eso, porque esta carta tiene muchísimo contenido de carácter teológico, pero también doctrinal. A diferencia de tal vez lo que vimos en el libro de los Hechos, que pues, nos permite entender qué es lo que ocurrió, ahora vamos a tener que aprender muchas cosas sobre las verdades cristianas. Entonces voy a resaltar algunas cosas de lo que ustedes escucharon. Primero que nada quiero leer cuál para la mayoría de los estudiosos podría ser el propósito del libro. Lo vimos en el video, pero lo resalto acá. Gálatas se escribió porque las iglesias de aquella región se enfrentaban a una crisis teológica. Los judaizantes, acuérdate que los judaizantes son judíos legalistas que insistían en que los cristianos debían cumplir la ley de Moisés, negaban la verdad esencial de la justificación por la fe y no por las obras humanas. Cuando Pablo se enteró de que esta herejía se estaba enseñando en las iglesias de Galacia, escribió una epístola para enfatizar nuestra libertad en Cristo y para contrarrestar la perversión del evangelio que los judaizantes promovían. Y sin duda alguna, muchas de estas prácticas judaizantes las podemos asociar con otras prácticas que siguen permeando el día de hoy. Si nosotros revisamos cómo está estructurada la carta, lo podemos separar en tres partes. Podemos tener en primer lugar los capítulos 1 y 2, que sería la autenticidad del evangelio. También hay una sección biográfica aquí de Pablo. Después vamos a tener los capítulos 3 y 4, que es la superioridad del evangelio en comparación con la ley. Y esta es una sección de mucha riqueza doctrinal. Pero Pablo va a terminar su carta en los dos últimos capítulos hablando
de la libertad que el creyente tiene en el Evangelio. Y esta se vuelve una sección práctica. Ahora, esta carta es muy cortita, pero no les sé decir si nos vamos a llevar poco tiempo porque hay muchísimas cosas que explorar mientras estudiamos. Pero obviamente pues no se compara con todos los capítulos que vimos con Hechos. Ahora también en el video se resaltan temas importantes que vamos a ir viendo. Va a aparecer el apostolado de Pablo, que hoy vamos a tocar un poquito de ello. Se va a hablar profundamente sobre la salvación por fe. Se va a tocar el tema de la libertad cristiana y como veían al final del video, se va a cubrir también la obra del Espíritu Santo. Entonces hay muchas cosas que se van a cubrir en esta carta. La Biblia Plenitud dice que Gálatas denuncia abiertamente los peligros del legalismo y establece la esencial verdad de la fe como único requisito de la salvación. Esta epístola se convirtió en el emblema de la Reforma Protestante y es la carta magna de la libertad espiritual para todos los tiempos. Y aquí quiero resaltar algo. Martín Lutero, si bien una de las tareas que él tuvo fue la traducción del Nuevo Testamento al idioma que él manejaba y posteriormente otros libros que también tradujo, porque él lo que quería era que la gente tuviera en sus manos la facilidad de leer y no necesitar de alguien que estuviera enseñándoles o tal vez estar escuchando un mensaje únicamente en latín. Martín Lutero también se dedicó a escribir otras cosas. Y entre ellas, él escribió un comentario muy exhaustivo sobre la carta a los Gálatas. Vamos a estar explorando algunas de estas ideas de Martín Lutero, porque como dice este pasaje que está aquí, se volvió la carta a los Gálatas en el emblema de la Reforma Protestante, justo por el énfasis que tenía en la justificación solo por fe. Y en la introducción a su comentario, la persona que redacta la introducción dice lo siguiente: según la opinión de Felipe Melanchthon, que era el colaborador cercano a Martín Lutero, todo aquel que tiene un entendimiento correcto de la carta a los Gálatas tiene acceso a la escritura entera, pues el centro de Gálatas es la justificación. Y por eso creo que va a ser muy relevante que todos comprendamos lo que Dios nos quiere enseñar a través de la carta a los Gálatas. En esta mañana he titulado el mensaje Un saludo que edifica. Como se dieron cuenta, vamos a concentrarnos solamente en los primeros 5 versículos de la carta y vamos a dividir esta enseñanza en 3 partes. Vamos a hablar del autor del saludo, vamos a hablar de los destinatarios del saludo y por último vamos a abarcar el contenido del saludo. Entonces vamos a tocar estos 3 puntos. Y comenzamos entonces con el autor del saludo, que pues la carta nos lo deja clarísimo. El versículo 1 comienza diciendo: Pablo, apóstol. Y ahí le voy a poner una pausa. Pablo, apóstol. Pablo hace uso del concepto griego apóstolos, que se traduce como delegado, como mensajero o como enviado. Y va a ser muy importante que Pablo se presente de esta manera. Y ahorita vamos a ver por qué. Según Martín Lutero, en su comentario, él dice: el apóstol es un enviado, con lo que se pone de manifiesto que está en relación de dependencia, servidumbre y obediencia, y se excluye además que alguien se deje seducir por este nombre como por un título honorífico para depositar en él su confianza y gloriarse en él. Y haz un paréntesis aquí. Acuérdate que estamos en medio de la Reforma Protestante que ya tiene sus 500 años, ¿no? Pero cuando yo estaba leyendo esto dije, caray, esto como que me sigue sonando hoy día en el 2024 en algunas congregaciones. Martín Lutero lo estaba haciendo desde una crítica a una institución, de la gente que ocupaba estos términos y decía, a ver, espérate, hay que
revisar qué significa que alguien sea apóstol. Y hoy día hay gente que todavía sigue utilizando estos términos para alzarse el cuello. Y dentro incluso de la iglesia cristiana. Dice, antes bien, el apóstol, por el mismo nombre de su oficio como enviado, debe sentirse dirigido inmediatamente hacia el que lo envía, y de quien procede la majestad y prominencia del enviado y siervo que hacen que éste sea recibido con reverencia. Cuán distinta es la situación en nuestros días en que los hombres de apostolado o episcopado y otros tantos llegaron a significar paulatinamente no un servicio, sino una dignidad y autoridad. Muy interesante. Y por eso repito, no nada más, aunque Martín Lutero lo estaba haciendo desde una óptica muy particular, esto lo podrías aplicar a lo que sucede hoy día en muchas congregaciones que se llaman o se dicen ser cristianas. Y Martín Lutero continúa, ¿cómo predicarán si no fueron enviados? Citando a Romanos. O que también en el siglo nuestro los pastores y dirigentes del pueblo cristiano tomaran bien a pecho estas enseñanzas. En efecto, ¿quién puede predicar a menos que sea un apóstol, un enviado? ¿Quién empero es un apóstol sino el que trae la palabra de Dios? ¿Y quién puede traer la palabra de Dios sino aquel que ha prestado oídos a Dios? Pero al que se viene con enseñanzas de su propia cosecha o extraídas de leyes y decretos humanos o basadas en la sabiduría de los filósofos, ¿puede llamarse a este un apóstol? De ninguna manera, sino que es un hombre que viene por cuenta propia, un ladrón, un salteador, un destructor y asesino de las almas. Y el comentario sigue, yo nada más les puse un pedacito de lo que dice Martín Lutero y que me resultó muy importante porque resalta el significado de un hombre como Pablo que se refiere a sí mismo como apóstol, pero tenía un propósito. Y por eso tiene que continuar la explicación. En el mismo versículo dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y tiene que hacer esta acotación. No se te olvide el propósito de la carta, no se te olvide el contexto en lo que está ocurriendo en estas iglesias. Entonces Pablo dice, yo soy apóstol por Jesucristo, no por hombres. Según Martín Lutero, Cristo no quiso que se hiciera apóstol a nadie por iniciativa o voluntad de los hombres, sino que el llamado del apostolado debía partir de él, Cristo exclusivamente. Y otro comentario dice, el apóstol Pablo quiere que sus lectores sepan que él tenía autoridad apostólica. Pablo es un apóstol con la misma autoridad que los 12 apóstoles que caminaron con Jesús. Como los apóstoles, Pablo fue comisionado por Jesús, eso ya lo estudiamos en Hechos, y su apostolado no vino por medio de hombres, sino fue recibido directamente por medio de Cristo y Dios Padre. Y el ministerio de Pablo está basado en Jesucristo que vive y no está muerto. La resurrección de Cristo es mencionada una sola vez en Gálatas y es aquí, para mostrar que el mismo Cristo que comisionó a los apóstoles también llamó a Pablo. Entonces Pablo tiene que iniciar no en un afán de presunción, no decir, aquí está Pablo el apóstol, sino porque tenía que dejar claro de quién estaba viniendo el mensaje y que tenía la autoridad para hablar lo que iba a estar hablando. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Me voy a adelantar unos versículos que no vamos a profundizar hoy, pero mira la relevancia que tenía para Pablo decir esto, porque en los versículos 11 y 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Deja claro nuevamente de quién ha recibido este llamado y por qué está dando estos mensajes. Y bueno, pues en este primer punto básicamente hay que resaltar que los apóstoles son llamados no por los hombres, sino por Dios. Y Pablo era uno de ellos. Pablo es este autor de este saludo.
Y este saludo tiene unos destinatarios muy peculiares, ¿no? Si seguimos leyendo en el versículo 2, dice, después de que Pablo se presenta, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Deja claro Pablo que le está escribiendo a este grupo de iglesias. Gálatas es la única epístola que Pablo dirigió específicamente a un grupo de iglesias. Galacia no era una ciudad, sino una región en Asia Menor que incluía muchos pueblos. Otra Biblia dice, en el tiempo de Pablo, Galacia era la provincia romana situada en la parte central de la actual Turquía. Gran parte de la región descansaba sobre una larga y fértil meseta y un gran número de personas se trasladó a esta región por ser favorable para la agricultura. Una de las metas de Pablo durante su viaje misionero fue visitar las regiones que fueran centros de numerosa población, a fin de alcanzar el mayor número posible de personas. Y tal vez haciendo un recordatorio de lo que exploramos en Hechos, podrás recordar que Hechos indica que Pablo viajó a Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe durante su primer viaje misionero. Eso está en Hechos 13 y Hechos 14. Y aunque Lucas no se refiere a estas como ciudades de Galacia, sí pertenecían a la parte sur de esa provincia. Y haciendo un recordatorio de los mapas o los viajes, pues de tu lado izquierdo puedes tal vez ubicar más fácil en el mapa Grecia, Atenas, y hacia el lado derecho tenemos toda esa zona que está de Iconio, Listra, Derbe, es la zona sur de la región de Galacia. Y arriba también está Antioquía, porque acuérdate que hay diferentes Antioquías, ahí estamos hablando de una de ellas. Solo a manera de recordatorio, vamos a leer algunos versículos de Hechos capítulo 14 para que veas cómo por labor de Pablo se establecen estas iglesias. Ahora, esto es importante porque hay algunos estudiosos que van a fechar el libro, la carta de los Gálatas, desde otra perspectiva porque hay otra teoría. Esta es la teoría de dirigir un mensaje a las iglesias que están en el sur de la zona de Galacia, que esa es la teoría más aceptada por los estudiosos. Hay otra teoría que tiene que ver con otras iglesias del norte de Galacia o de la zona norte de Galacia, pero no hay elementos tan fuertes como para poder indicar que este es lo más lógico o lo que podríamos tener más elementos para decir que se trata de estas iglesias. Y por eso quiero leer un poquito de Hechos. Vamos a recordar Hechos capítulo 14, versos 1 al 7. Hechos capítulo 14, versos 1 al 7. El título ahí de la Reina Valera dice Pablo y Bernabé en Iconio, y dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellas señales y prodigios. Versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencina, y ahí predicaban el evangelio. Y todos estos son estos lugares que mencionábamos en el mapa. Y si luego avanzamos más adelante a los versículos 20 al 23, dice así, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Y el versículo 23 es el clave aquí. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Establecen líderes en esos lugares y se dejan las iglesias establecidas, aunque ellos tengan que seguir viajando. Y esa es parte de la razón por la que la mayoría de los estudiosos creen que estamos hablando de este grupo de iglesias a las cuales le está escribiendo Pablo. La Biblia de Estudio Arqueológica dice, si Pablo escribió estas cartas a los creyentes en estas ciudades poco tiempo después de su primer viaje, esta habría sido su primera carta y probablemente el documento más antiguo en el Nuevo Testamento. Cuando se ubica esta cronología en el tiempo, podemos creer que esta es la primera carta que se escribe en el Nuevo Testamento o del Nuevo Testamento. Y tendríamos que ubicarla cerca del año 49 después de Cristo desde Antioquía, antes del Concilio de Jerusalén, que es el 50 después de Cristo, que ya son los siguientes capítulos de Hechos, que también estudiamos. Entonces, es muy interesante ver esto porque pensando en la geografía también podríamos ubicar entonces en tiempo y pensar que estamos entonces estudiando el documento más antiguo del Nuevo Testamento. Ahora, esto nada más es como para poner un poquito de contexto. Sabemos muy bien que fue Pablo quien lo escribió. Se está dirigiendo, porque al menos eso lo dice claramente la Escritura, que le está escribiendo a las iglesias de Galacia. Pero vamos a ver un poquito de este saludo inicial, este saludo que edifica. Este es el contenido del saludo. Y aquí es donde me voy a detener por más tiempo. Versículo 3, Pablo a estas iglesias les pone o les dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Gracia y paz. El término griego que ya hemos escuchado muchas veces, charis, gracia, buena voluntad o favor. Y también el término griego eirene, que entre paréntesis de ahí donde sale el nombre Irene, significa paz. Y puede tener diferentes significados porque puede ser un concepto que se emplee cuando no hay guerra entre dos estados, pero cuando lo especificamos desde el punto de vista cristiano, tiene que ver con el estado de tranquilidad del alma, segura de su salvación a través de Cristo, sin temor y con contentamiento. Contentamiento con lo que está ocurriendo. Y yo quiero que mientras estemos explorando estos dos conceptos de gracia y paz, tú pienses en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, con tus hijos, ¿qué podría ser cosas que están robando paz? Porque fíjate, no nada más habla del estado de salvación del alma, sino también tiene que ver con este estado de no tener temor de lo que pueda venir y estar en contentamiento aún en medio de las situaciones adversas. Eso tiene que ver también la paz. La palabra charis es traducida gracia. Tiene la idea de la bondad o el favor inmerecido que Dios tiene hacia el pecador. El hombre no tiene méritos para agradar a Dios fuera de Cristo. La paz es el estado de vida que una persona tiene cuando deposita su fe en Jesucristo. Los originadores de la gracia y la paz son Dios Padre y Jesucristo. Ellos son la fuente de esta gracia y de esta paz. Otro autor dice, la gracia incluye la buena voluntad de Dios para con nosotros y su buena obra sobre nosotros, y la paz, todo aquel consuelo interior o prosperidad exterior que es realmente necesario para nosotros. Vienen de Dios Padre como la fuente por medio de Jesucristo. Pero observa, primero la gracia y luego la paz. No puede haber verdadera paz sin la gracia. Van de la mano, están interconectadas.
Vamos a requerir de esa gracia y vamos a gozar entonces de esa paz, una después de la otra. God Questions también dice, en toda la epístola de Pablo a los Gálatas, la gracia salvadora, el don de Dios, se contrapone a la ley de Moisés que no puede salvar. Los judaizantes insistían en volver a la ley de Moisés como fuente de justificación y tenían una posición destacada en la iglesia primitiva. Los temas que conectan a Gálatas con el Antiguo Testamento se centran en la ley frente a la gracia. La imposibilidad de la ley para justificar, la muerte del creyente a la ley, la justificación de Abraham por la fe, el hecho de que la ley no traiga la salvación de Dios, sino su ira y el amor como cumplimiento de la ley. Es decir, cuando se llegue este momento en el que se explore capítulo 2 principalmente y capítulo 3, se va a quedar muy claro pues que la gracia es superior a la ley. Porque ni tú ni yo vamos a poder cumplir los requisitos de la ley. Nunca lo vamos a poder hacer. Pero es por la gracia que se puede. Martín Lutero en su comentario dice, la gracia de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo quita de en medio los pecados. La paz de Dios confiere al corazón humano serenidad, calma y alegría ante Dios en lo oculto y como se dice en otra parte, la gracia hace desaparecer la culpa, la paz hace desaparecer el castigo, de modo que la justicia y la paz se besan y se encuentran. Ese es un salmo precioso. Salmo 85 que dice que la justicia y la paz se besan y se encuentran. El que goza de la gracia de Dios hace lo que es del agrado de Dios y por esto no tarda en desagradar al diablo, al mundo y a su propia carne. Mientras para Dios es un justo, para la carne y el mundo es un pecador. Y así estalla la guerra. Guerra por fuera, paz por dentro. Mira, ve lo que está diciendo Martín Lutero aquí. Vamos a estar en este constante conflicto, esta guerra entre la carne, entre los deseos, entre el pecado. Y que queremos gozar de la paz que viene de parte de Dios. Entonces, si estás bien delante de Dios, hay paz con Él, pues va a haber conflicto en otros aspectos, ¿no? Pero también dice, pero lo otro también aplica. Por eso continúa su explicación y dice, lo mismo vale para el caso contrario. El que goza de la gracia del mundo y de la suya propia, no tarda en pecar contra Dios e incurrir en su ira. Es decir, o estás bien de un lado o estás bien del otro lado, ¿no? ¿Con quién prefieres estar en conflicto? ¿Prefieres estar en conflicto con tu carne o prefieres provocar la ira de Dios? Es parte de lo que está diciendo aquí Martín Lutero. Cualquiera pues, dice Santiago, que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Consecuentemente, también en este caso estalla de inmediato la guerra. Guerra por dentro con Dios, paz por fuera con el mundo. Porque no hay paz, dice el Señor, para los impíos. Y por otra parte, el autor del Salmo 73 ve la paz de los impíos. Y según el Salmo 20, el pecador prospera en sus caminos. Por lo tanto, estos cuatro pares guardan entre sí un equilibrio como pesas iguales en los dos platillos de una balanza. La gracia de Dios y la indignación del mundo y la paz de Dios y la falta de paz de parte del mundo. La gracia del mundo y la indignación de Dios, la paz del mundo y la falta de paz ante Dios. O sea, o te pones de un lado de la balanza o te pones del otro lado de la balanza. Así que en su salutación, Pablo ya destacó en resumen su enseñanza fundamental, a saber, nadie puede ser justo sino por la gracia de Dios. La turbación de la conciencia puede ser apaciguada únicamente por la paz de Dios, no por obra alguna a la cual se le atribuya el carácter de virtud o satisfacción. No podemos olvidar la importancia que tiene la gracia. No podemos menospreciar la gracia. No podemos abusar de la gracia de Dios. Hay que reconocer esa gracia. Y en consecuencia también hay que reconocer que podemos gozar de su paz. Estar en paz con Dios.
Ahora, yo quiero que aquí hagamos una breve pausa. La salutación todavía sigue. Yo te quisiera preguntar, en base a lo que estás escuchando, en base a lo que estamos estudiando, ¿en qué áreas de tu vida necesitas experimentar la gracia de Dios? Probablemente podrías decir en todas las áreas de mi vida, y yo creo que sí. Pero probablemente hay algo en particular en la que ahí necesitas ver esa buena voluntad, ese favor no merecido de parte de Dios en tu vida. ¿En dónde necesitas experimentar la gracia de Dios? Yo creo que hay algo en particular que por lo que tal vez estás batallando, luchando, en lo que ahí debería estar actuando la gracia de Dios. Y en consecuencia, ¿en dónde necesitas experimentar la paz de Dios? Me atrevo a decir que la gran mayoría de los que estamos acá, si no es que todos, podríamos decir, pues yo tengo paz para con Dios, yo sé que mi salvación está en sus manos, yo sé que soy justificado por Él, no estoy en guerra, no estoy en conflicto con Él, pero probablemente hay algo en tu vida en la que se necesite que esté presente la paz del Señor, que se esté experimentando esa paz. Porque mira, si estamos batallando con algún tema de salud, algún tema de finanzas, algún problema familiar, algún problema laboral, etcétera, hay N cantidad de cosas que pueden estarnos robando la paz. Y yo sí le pido a Dios el día de hoy que podamos gozar de su gracia y podamos gozar de su paz, así como Pablo les desea esto a los Gálatas. El saludo continúa. La primera parte del versículo 4 dice, el cual, hablando de Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. En la Nueva Versión Internacional dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Y algo que es muy importante resaltar es que aquí se va a hablar del sacrificio de Cristo. La gracia y la paz de Dios se muestran en la muerte de Cristo. Es decir, aunque la salvación es por gracia, es un favor, es un regalo no merecido, no te va a costar, hubo un alto precio que se pagó. Alguien lo pagó y a alto precio, a precio de sangre. Por eso la gracia y la paz se muestran en la muerte de Cristo. Martín Lutero también dice que hay que resaltar esta frase que aparece ahí, el cual se dio. El cual se dio. Indicando así que se trata de un don gratuito dado a quienes no lo merecían. No dice devolvió, ¿no? Porque nosotros somos mucho de devolver favores, ¿no? Entonces, pues es que como me hiciste, pues entonces yo te devuelvo algo. Pero también pues me la debes, te la pago, o me la cobras después, ¿no? Aquí no dice, no dice te lo devolvió, dice que Él se dio. Como si se tratara de una recompensa para gente que tiene un derecho a ella. Se dio a sí mismo lo más grande que hay y lo más grande que posee. Y un precio de tan inestimable valor lo dio por nuestros pecados. Algo tan despreciado y digno del más profundo odio. Oh, cómo se acerca Cristo a nosotros con su gracia y cuánto nos ama. ¿Y qué palabras más sublimes y adecuadas escogió Pablo para ensalzar la misericordia de Dios Padre y para mostrárnosla en toda su dulzura? Y tienes que comprender que esto lo está escribiendo un Martín Lutero, que aun cuando era monje, tenía tanto peso del pecado que se iba a confesar varias veces con su sacerdote y que salía del confesionario y apenas llevaba un par de pasos y ya regresaba porque le decía, acabo de volver a pecar en mi mente. Y volvían a decir lo que tenía que hacer, volvía a salir, caminaba y regresaba, perdóneme Padre, otra vez tengo que pedir perdón, porque lo agobiaba el peso del pecado, estaba consciente de lo que significaba pecar, pero no lograba comprender en dónde estaba la justificación, dónde estaba la salvación de su pecado. Dios ocupó eso porque como tenía tan harto a los sacerdotes que le tocaba atenderlo, lo pusieron a estudiar.
y encontró pasajes como Gálatas, como lo que estamos leyendo, como Romanos, que le abrió los ojos y dijo, caray, yo nunca había visto esto. Este pecador tan despreciado, digno del más profundo odio, puede recibir gracia. Pero es gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, no por lo que yo haga, no por las veces que vaya al confesionario, no por las buenas obras que haga, no por ser monje. Matthew Henry dice, quien considere bien estas cosas comprenderá que el pecado es la cosa más horrible que puede expresarse, lo cual debería conmovernos y hacernos temer de verdad. Especialmente, fíjate bien en las palabras, por nuestros pecados. Así como resaltamos la otra frase, el cual se dio a sí mismo, ahora viene por nuestros pecados. Es muy interesante porque Pablo hubiera podido decirle, por sus pecados, mugrosos Gálatas. Hubiera podido poner algo así. Ya escuchamos el contexto. No, dice, por nuestros pecados. Porque aquí nuestra débil naturaleza retrocede y primero se haría digna por sus propias obras. Traería al que está sano y no al que tiene necesidad de médico. No solo para redimirnos de la ira de Dios y de la maldición de la ley, sino también para recuperarnos de las prácticas y costumbres perversas a las que estamos naturalmente esclavizados por nuestros pecados. Martín Lutero dice, y no me pases por alto el pronombre nuestros, como si fuera de poco peso, pues de nada te servirá creer que Cristo fue entregado por los pecados de otros, si al mismo tiempo dudas de que fue también por los tuyos. No, a lo que tú debes aferrarte con una confianza inamovible es al hecho de que esto rige también para los pecados tuyos y que tú eres uno de aquellos por cuyos pecados Cristo fue entregado. Esta fe es la que te justifica y la que hace que Cristo habite, viva y reine en ti. Por esto, si pones atención en ello, te darás cuenta fácilmente de que este impulso hacia la fe no se halla en ti como producto de tus propios esfuerzos. Martín Lutero llegó a ese punto en el que lo comprendió perfectamente. Ya no era por lo que él pudiera hacer o lo que dejara de hacer o sus buenas intenciones, eso ya no cabía ahí. Matthew Henry dice, Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados para hacer expiación por nosotros. Esto exigía la justicia de Dios y a esto se sometió libremente. Por eso dice, se dio a sí mismo. Aquí debe observarse la infinita grandeza del precio otorgado y entonces aparecerá claramente que el poder del pecado es tan grande que de ninguna manera podría ser eliminado si el Hijo de Dios no se entregara por él. Y yo creo que aquí podemos hacer una pausa y reconocer y pensar si hay algún pecado en nuestra vida del cual debamos arrepentirnos el día de hoy. Porque probablemente, y lo repito, la gran mayoría de los que estamos aquí, en algún momento hemos hecho una confesión de fe. Hemos dicho, sí Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador, tú eres el Rey de mi vida. Yo estoy seguro que le has creído que Él te puede salvar. Pero puede ser también un buen momento para decir, Señor, perdóname por esto. Vengo delante de ti a reconocer mi condición de pecado. Me arrepiento. Perdóname. Sálvame. Dame de tu gracia y en medio de todo esto, dame de tu paz también. El saludo continúa. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La voluntad de Dios en la salvación se manifiesta en librarnos de la presente época malvada. El tema del Evangelio no es simplemente justificación por la fe, sino también santificación. El creyente es salvo para caminar en santidad, en hacer aquello que agrada a Dios, y esta es la voluntad de Dios. Y eso es algo que también se va a ver en Gálatas. Es decir,
Qué fabuloso creer y saber que somos justificados por fe y por gracia y que no depende de nuestras obras ni de lo que podamos hacer. Pero después, cuando veamos el fruto del Espíritu, eso tiene que ver con la santificación, de que nuestra vida debería estar reflejando y dando fruto de esa obra que Cristo está haciendo en nosotros. Porque luego es cuando nos encontramos a gente, o hay gente que dice, ay, tú eres cristiano, mira, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué de distinto hay en tu vida? O hay gente que entonces menosprecia también la gracia, porque como ya hace tiempo hizo una oración de fe, pero vive como le da la gana, a veces se menosprecia esa gracia de parte de Dios también. Y el saludo termina en el verso 5. Y dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Matthew Henry dice, la salutación de Pablo concluye con una alabanza. A quien sea la gloria. Y la alabanza brota de la verdad mencionada en el versículo 4. Es decir, hace rato, mientras entonábamos cantos, decíamos, sé exaltado, por siempre exaltado. Pero esta alabanza tiene que ver con la entrega de Jesucristo en la cruz. Reconocemos y le damos la gloria porque Él es quien se entregó por nuestros pecados y porque gracias a eso gozamos de su gracia y gozamos de su paz. Entonces puedes leer como en reversa, a Él sea la gloria porque Él se entregó por nosotros, por nuestros pecados y porque gracias a eso tenemos gracia y paz. Tenemos paz para con Dios y gozamos de su gracia. Martín Lutero dice, siempre debe permanecer en pie aquello de que a Dios solo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lógicamente, si nosotros somos capaces de hacer algo, no es más que justo adjudicarlo a la gloria nuestra, no a la de Dios. Pero esto no cabe aquí de ninguna manera. ¿Cómo podrá tener alabanza y gloria aquel que es una nada, no más que el polvo? Es decir, la gloria no es para mí, la gloria no es para la persona, la gloria es para Dios. Y aquí Martín Lutero también resalta otro de los puntos claves de la Reforma Protestante. Así como se habla de solo la fe, ¿no? O solo uno de los puntos de las 5 solas, solo fe, aquí también se va a destacar pues solo la gloria para Dios, no para nadie más. Y aquí yo lo que quisiera preguntarte es, si después de reflexionar en torno a estos versículos, si hay algo por lo cual tú podrías darle la gloria a Dios en este momento. Estoy seguro que hay muchas cosas por las cuales podríamos alabarle y bendecir su nombre, pero probablemente en medio de la situación en la que te encuentras o lo que has estado viviendo últimamente, hay algo en lo particular que digas, Señor, yo te quiero dar gracias y yo te quiero dar la gloria por esto. Y siempre es un buen momento para hacer esa pausa y reconocer quién es Él en nuestras vidas, que no se nos olvide. Terminando con la enseñanza de esta mañana y conectándolo con lo que va a ocurrir a partir del verso 6, Martín Lutero también dice, te habrás dado cuenta ahora de lo recio que es el golpe que el apóstol asesta ya con su solo saludo a los Gálatas y a quienes los malenseñaron, acuérdate de los judaizantes. En verdad, un prólogo muy adecuado al contenido de la carta. Porque en estos, ni siquiera los 5 versículos, 3, 4 y 5, son puntos esenciales que se van a ir abarcando a lo largo del estudio en la carta a los Gálatas. Y por eso dice Martín Lutero, un saludo contundente de lo que iba a pasar en esa carta. No solamente comenzó diciendo, queridos Gálatas, eso se hubiera quedado muy corto. Hizo un saludo mucho más contundente. Espero que
con este inicio de este estudio, como ya lo dije anteriormente, podamos reconocer o más bien identificar en dónde necesitamos experimentar de la gracia y de la paz de Dios en nuestras vidas. Que también no se te olvide que puede ser un buen momento para venir delante de Dios y arrepentirte de tus pecados, de nuestros pecados. Y que en tercer lugar podamos también, así como Pablo lo indica en este saludo, pues podamos darle la gloria a Él por quien Él es y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias porque una vez más podemos estar estudiando y en este caso una nueva carta con un contenido de temas muy relevantes para nosotros, aún cuando se trata de la carta más antigua que podemos tener en nuestras manos, al menos la carta más antigua del Nuevo Testamento. Y yo te pido, Señor, que a cada persona que nos tocará estar enseñando esta carta, tú nos ayudes, tú nos guíes en lo que tú quieres que se comparta desde este púlpito. Y te pido, Señor, por cada persona que estará escuchando de estos mensajes, que sea edificada y que también pueda venir delante de ti con ese reconocimiento de quién eres tú y de esta obra increíble de salvación por gracia, por fe, por el sacrificio de Cristo en la cruz, Señor. Perdónanos de nuestros pecados, venimos delante de ti con un corazón arrepentido, líbranos de la maldad en este mundo malvado y ayúdanos, Señor, a que nuestra vida también te pueda dar gloria a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen amén. Que Dios les bendiga.